Año 1960, la Unión Soviética vence a Yugoslavia en la final de París y es el primer campeón de la Eurocopa. En la siguiente edición, nuevamente los soviéticos llegan a la final, en esta ocasión en el Santiago Bernabéu y ante la selección española. Un gol de Marcelino en el minuto 84 ponía el definitivo 2-1 y hacía a España campeona de Europa. En 1968, Italia y Yugoslavia disputan en Roma un partido de desempate final. Aquel día, los goles de Luigi Riva y de Pietro Anastasi daban a la churra al campeonato de Europa. En el estadio Heysel de Bruselas, Alemania Federal fue un vendaval ante la Unión Soviética. Un gol de Wimmer y 2 tantos de Torpedo Müller daban a los germanos su primer título europeo. El pequeño Maracaná de Belgrado acogió la final de 1976 entre Checoslovaquia y Alemania Federal. El conjunto checoslovaco confirmó su condición de revelación del torneo y se puso con 2 goles a favor. Pero Alemania jamás se rindió y Dieter Müller acortó distancias. En el último segundo, un córner cabeceado por Hosselbein estableció el empate a 2. En la tanda de penaltis, el fallo de Jones dejaba a los checoslovacos a un lanzamiento de ser campeones, y Panenka anotaría un penalti para la historia que hacía a Checoslovaquia inesperadamente campeón de Europa. El conjunto alemán jugaría en Roma su tercera final consecutiva ante una sorprendente Bélgica. Un gran pase de Schuster permitió a Rubes adelantar a los teutones. Pero una falta fuera del área fue señalada como penalti a favor de los belgas y Van der Eycken no desaprovechó el regalo. Sin embargo, a poco del final, nuevamente Rubes daba a los alemanes la segunda Eurocopa de su historia. En Francia 1984, la selección anfitriona disputa la final ante España. Una falta lanzada por Platini acabó en gol tras una desafortunada acción de Arconada. Después, un tanto de Belón en el descuento sentenciaba el título en favor del equipo galo. En 1988, Holanda y la Unión Soviética llegaron a la final en el Olímpico de Múnich. Un poderoso cabezazo de Gullit inauguraba el marcador. Los holandeses culminaron su triunfo con una legendaria volea de Van Basten. Los soviéticos tuvieron un penalti para reengancharse al partido, pero Van Breukelen detuvo el lanzamiento de Belanov y la selección holandesa levantaba el título de campeón. Göteborg acogió la final de 1992 entre Alemania y Dinamarca. Los daneses golpearon primero con un chutazo de Jensen. Alemania se lanzó por el empate, pero Schmeichel repelía las embestidas germanas. En la segunda mitad, Vilfort sentenciaba el partido tras una jugada personal. Dinamarca, repescada para el torneo en el último momento tras la descalificación de Yugoslavia, sorprendía al mundo y lograba el mayor éxito de su historia. En el mítico Wembley, Alemania y República Checa buscan el trono europeo. A la hora de partido, Sammer derriba a Poborski fuera del área, pero el árbitro señala penalti y Berger transforma la pena máxima. Con el marcador en contra, Oliver Bierhoff entra como revulsivo y en su primera acción, el ariete alemán empata de un impecable cabezazo. En la prórroga, el propio Bierhoff anotará el gol de oro que hacía a los alemanes tricampeones de Europa. En el año 2000, Francia e Italia llegan a la final de Rotterdam. Un gol de Marco Del Vecchio en el segundo tiempo adelantaba a los italianos. Después Del Piero tuvo en sus botas sentenciar la final, pero en el último minuto del descuento, un tanto de Viltor forzaba la prórroga. Allí, una internada de Pires la enganchó Trezeguet y nuevamente el gol de oro decidía la final. Tras ganar el Mundial, Francia confirmaba su supremacía y conquistaba su segundo título internacional consecutivo. En Portugal 2004, el equipo anfitrión confía en levantar su primer título ante Grecia. Sin embargo, los helenos sorprenderían con un gol de Caristeas.
Grecia resistió los ataques locales y Portugal veía impotente cómo los griegos protagonizaban una de las grandes hazañas de la historia. En el Prater de Viena, España alcanzaría la gloria frente a Alemania. Un cabezazo de Fernando Torres a la madera avisó del hambre de los españoles, y poco después sería el propio Torres quien superaba la zaga germana y batía a Lehmann en su salida. Aquel histórico gol hacía la selección española 44 años después. El 1 de julio de 2012, España e Italia disputan en Kiev la final de la Eurocopa. El equipo español salió totalmente conectado y encarriló pronto el partido cuando al cuarto de hora Silva de cabeza culminaba una jugada colectiva. La selección achurra tuvo a continuación unos minutos de peligro, pero España se mantuvo fiel a su estilo y antes del descanso Jordi Alba entraba como un cohete y batía a Buffon en el mano a mano. Tras la reanudación Italia intentó levantarse, pero la lesión de Mota dejaba a su equipo con 10 y Fernando Torres aprovechó un gran pase de Xavi para rematar el encuentro. En la recta final, Mata marcaba puerta vacía tras otra gran jugada española. El equipo español, con una exhibición para la eternidad, pasó por encima de Italia y ponía nuevamente el continente futbolístico a sus pies, instalándose en el paraíso con una trilogía de leyendas. El 10 de julio de 2016, Francia y Portugal disputaron en Saint-Denis la final de la Eurocopa. Los locales se mostraron arrolladores en el inicio y el partido estallaba en 1000 pedazos cuando una fuerte entrada de Payet impactó contra la rodilla de Cristiano Ronaldo. Pese a que el 7 regresó al campo con un fuerte vendaje e intentó continuar, el capitán luso tuvo que abandonar entre lágrimas el terreno de juego. Sin su líder, Portugal sobrevivió ante una Francia que desbordaba en un alarde de potencia sin freno. El rodillo galo se estrellaba una y otra vez ante el muro protegido por Rui Patricio, y en el último minuto del descuento, Les Bleus rozaron el cielo con un remate al poste de Guiñac. Las 7 vidas de Portugal lo llevaron a su tercera prórroga del torneo. Allí una falta de Guerreiro hizo tambalear el travesaño, y poco después, un lejano zapatazo de Eder llevaba a Portugal a los altares. Apelando a la épica como durante todo el campeonato, la lucha y la fe de un equipo que lo tuvo todo en contra se impuso en París a la máquina francesa y Portugal levantaba la primera Eurocopa de su historia. El 11 de julio de 2021, Inglaterra e Italia disputaron en Wembley la final de la Eurocopa. El partido arrancaba como un terremoto con un gol de Shaw a los 2 minutos de juego. Obligados a remontar en casa del anfitrión, los italianos volvieron a echar mano de su coraje y oficio, y en plena crecida tras un córner Bonucci enseñó al Rechace el camino a la red. Pese a quedar noqueados por el tanto, los pros consiguieron llevar el encuentro a una prórroga que resultó ser una transición irremediable hacia los penaltis. Allí se vivió una montaña rusa de emociones. Pickford adivinaba el segundo tiro a Belotti poniendo a los ingleses en ventaja, pero Wembley pasó de la fiesta al funeral con el fallo de Rashford y la tajada de Donnarumma a Sancho. No obstante, una nueva parada de Pickford ante Jorginho daba aire a los británicos, aunque la responsabilidad del tiro definitivo recayó en el joven Saka, y un gigantesco Donnarumma se consagraba héroe para la eternidad. La escuadra de Roberto Mancini recuperaba su esplendor tras su dolorosa ausencia mundialista y con un juego enérgico, coral y solidario lograba su segundo título continental tras 53 años de espera.